un salario docente por debajo de la canasta familiar, muestran con crudeza la insuficiencia de la luz. Yo quería señalar algunos aspectos centrales para clarificar el problema. En primer lugar, la cuestión del famoso 6% del PBI que se viene planteando a lo largo de los años. Por un lado, la presentación como porcentaje del PBI enmarcada el porcentaje de los presupuestos provinciales y nacionales dedicados a la educación. Abandonando la meta de la UNESCO de décadas atrás, que indicaba destinar el 25% del gasto público a la educación, la presentación del cambio como porcentaje del PBI en lugar de gasto público lleva a conclusiones como las que nos sitúan en un ranking de países por encima de la inversión de países europeos. Por otra parte, la manipulación de estadísticas oficiales de la intervención del INDEC se traslada a la metodología del cálculo del incremento del PBI. Dicho esto, ¿qué significa la meta del 6% para educación? En primer lugar, es una meta rezagada. Si uno consulta documentos de los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, de 1979 y 1980, en esas reuniones organizadas por la UNESCO, los mismos ministros planteaban la necesidad de asignar no menos del 7 o el 8% a educación. Y pensemos que estamos hablando de 1979-1980, ¿no? Un contexto de dictaduras en todo el continente, no estaba establecido la obligatoriedad del secundario ni el nivel inicial. En segundo lugar, en la Ley Federal de 1993 ya se planteaba alcanzar la meta del 6%. En un contexto, en toda esta década, en el que se extiende la obligatoriedad de la educación a la finalización del nivel secundario, la escolarización masiva en la sala de 5 y la ampliación en la sala de 4, en el que se fijan metas altas en la ley de financiamiento educativo, como al cubrir el 30% de la matrícula de la educación básica en escuelas de jornada extendida, como por ejemplo también la inversión en formación de docentes, metas no cumplidas. Es claro que ante esas metas y ante esas realidades de cambio del sistema educativo, es claro que el incremento fue insuficiente y que el establecimiento de esa meta del 6% fue una meta arbitraria y no basada en un estudio serio de los costos. Por otro lado, el gobierno viene estableciendo una serie de comparaciones tramposas para mostrar el logro de haber alcanzado este 6%, pero igual también vamos a plantear algunos sectores. Como en tantos otros casos, para amplificar los supuestos logros, el gobierno establece comparaciones con el momento más agudo de la crisis. Sin embargo, si extendemos la serie más allá del 2001-2002, podemos ver que en el 2001, antes del impacto de la crisis en los datos, la inversión en educación, ciencia y tecnología, porcentaje del PBI destinado a educación, ciencia y tecnología, era del 5,1% en el 2001. Luego desciende en el 2002 y 2003 al 4,08% del PBI y, como sabemos, va aumentando los porcentajes hasta alcanzar en el 2010 el 6,22%. Entonces, por un lado podemos ver que en términos porcentuales, más allá del monto monetario que representa el PBI, lo que podemos plantear en primer lugar es una recomposición del gasto, porque se partía no de un 2% de inversión del PBI, como dijo Cristina Kirchner en alguna ocasión, sino de un 5,1% con ese descenso y luego. Por otro lado, eso es tomando como base para el cálculo del PBI en la metodología que se basa en el cálculo de los datos de 1993, que es la metodología que se aplicó para la ley de financiamiento educativo. Si se aplica la nueva metodología para el cálculo del PBI, que toma como base la información de 2004, se observa que ni siquiera se alcanzó ese 6% del PBI. En el 2009, que fue el año de mayor inversión, según los datos anteriores, alrededor del 6%, 6,10%, con el nuevo cálculo del PBI eso da un 5,2%. Y en el 2010 un 5%. Con lo cual vemos que plantearlo como porcentaje del PBI nos plantea nuestra serie de cuestiones arbitrarias y difíciles de plantear. Por otro lado, como segundo gran problema a tener en cuenta es la distribución entre la nación y las provincias en relación a las responsabilidades en educación. Esto es algo de que ya fue refiriendo
comentó Laura. La distribución de responsabilidades que dejó la reforma educativa, como sabemos, no fue modificada. Luego de los sucesivos intentos de transferencias de las escuelas nacionales a las provincias desde 1955, con sucesivos intentos tanto de gobiernos democráticos como dictatoriales, la dictadura militar de 1978 transfiere las escuelas primarias y preprimarias, y en 1980 las escuelas primarias de adultos. Este proceso es culminado por el gobierno de Menem en 1991, como planteó Laura, con exigencias del FMI, también se un proceso similar en salud, solo con el objetivo de descargar del gasto nacional los gastos dedicados a educación y salud. Esto es un proceso que se dio en toda América Latina. El caso de México es un caso también emblemático y muy similar al nuestro, porque incluso las leyes muy similares se aprobaron para los mismos años. En el mismo año que la Argentina estaba transfiriendo las escuelas de nivel medio de educación superior universitario, México había establecido o había sancionado una ley muy similar. Entonces, cumplido este mandato por la dictadura y por el gobierno de Menem, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner continúa con este mandato al no plantear ninguna modificación sustancial de este esquema de responsabilidades entre naciones y provincias. ¿Qué consecuencias genera esto? En primer lugar, si tomamos como dato, como ejemplo, el 2012, de todo el gasto consolidado en educación, la nación aportaba solo el 25% y las provincias el 75% de todo el gasto consolidado en la educación. Si uno ve la serie entre el 2005 y el 2012, no hay demasiadas variaciones en general. Si lo tomamos como porcentaje del PBI, la nación en el 2005 aportó, por ejemplo, el 1,7% del PBI para educación, ciencia y tecnología, tomando como base el PBI con cálculo de 1993. Entonces, por un lado, una concentración del presupuesto de las responsabilidades en las provincias que generan, como todos sabemos, fuertes desigualdades por jurisdicción. Según los propios recursos de las provincias, según la concentración de población a lo largo de nuestro territorio y ante la falta de revisión del sistema de coparticipación federal de impuestos que está pendiente desde 1936, observamos que, por ejemplo, Tierra del Fuego en 2010 invertía por alumno de escuelas públicas 17.000 pesos, tomo como ejemplo 2010, pero digamos, estos datos están desactualizados, pero la relación se mantiene. Tierra del Fuego invertía 17.200 pesos por alumno, la provincia de Buenos Aires 6.500 y Salta 3.200. ¿Sí? Esto entonces, vuelvo a decir, tiene que ver con la distribución, con la concentración de población. La provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas, porque concentra el 40% de la población y está sujeto además a la discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de los impuestos federales. Por otra parte, las provincias en promedio concentran gran parte de su presupuesto en salarios. Sabemos que de todas maneras los salarios son muy bajos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si uno ve el presupuesto de 2014, de todo el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación, el 98,6% responde a gastos corrientes. Casi el 99% de la inversión de la provincia de Buenos Aires se destinó a gastos corrientes, que quiere decir salarios, el 85% es para salarios del ámbito público, 12% a transferencias al sector privado, que incluye las subvenciones a los salarios de los docentes del privado y algunas pequeñas otras transferencias al sector privado, y un 1,6% dedicado a bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que un presupuesto concentrado básicamente en los gastos corrientes hace que las provincias no tengan financiamiento necesario para inversiones en infraestructura, equipamiento, formación de docentes y demás. Esto genera una desventaja